Buenos días, iglesia. Buenas, ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una linda mañana. Capaz que algunos ya estén con el mate, a lo mejor otros están ahí con su café con leche, preparando el desayuno. Y antes de dar paso al tiempo meditando la palabra de Dios, queremos cantar una canción para que también ustedes la canten ahí donde están viendo este mensaje. Y pensaba en un salmo, que es el Salmo 73, 26. Dice así: Puede faltarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. El salmista nos dice que muchas cosas pueden faltarnos, y creo que en este tiempo podemos verlo. Y qué importante es recordar que todo nos puede faltar, todo lo que tenemos hoy a nuestro alrededor, pero no Dios. Y Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue siendo el Dios nuestro, el Dios para siempre. Y esta canción habla de este Dios poderoso, de este Dios todopoderoso, que no importa la estación, no importa el momento, la circunstancia, sigue siendo Dios. Y bueno, estamos pronto a comenzar el invierno, hemos tenido que volver para atrás con algunas modalidades que medio que ya queríamos dejar de lado, pero qué bueno recordar que Dios sigue siendo Dios y que sigue siendo nuestro Dios. Hola iglesia, bueno, vamos a continuar ahora con el estudio
de la carta a los Colosenses, así que te pido, si tenés tu Biblia a mano, que la puedas buscar. Hoy nos toca el capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Así que si tenés tu Biblia y si tenés también algo para anotar, te recomiendo que tengas algo a mano para que puedas tomar nota de los pasajes que vamos a estar viendo, que van a ser varios, para que después vos en tu casa también puedas seguir profundizando en la palabra de Dios. Antes de comenzar quiero que pensemos en una idea, en una pregunta que quizás todos hemos tenido o tenemos cuando comenzamos a caminar con Jesús. En el momento en el que confiamos en Él, depositamos nuestra fe en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, surge una gran inquietud, una gran incertidumbre que es cómo se vive la vida cristiana. Y empezamos a conocer gente que la vive una de una forma, otro de otra manera. Hay gente que realmente vive la vida cristiana de formas muy diferentes, ¿no? Hablando de actitudes externas. Y creo que si vos te fijaras en alguna determinada persona, definirías el cristianismo de esta forma, si te fijaras en otra de otra forma, y así. Y no terminaríamos nunca porque hay miles de cristianos en el mundo, ¿no? Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, entendemos y encontramos una senda, un camino que Dios ha trazado para cada uno de sus hijos. Un camino, como dice Efesios capítulo 2, versículo 10, unas obras preparadas para que anduviéramos en ellas. Y justamente Colosenses capítulo 3 nos da mucha información acerca de esta vida cristiana, de cómo se vive el cristianismo, de qué cosas tienen que ser importantes para un cristiano, qué cosas no. Y nos vamos a meter de lleno en el capítulo 3 para que comprendamos esto, cómo se vive el cristianismo. Y si estás ahí en tu casa, yo te animo a que te prepares para ver lo que Dios dice acerca de la vida cristiana. Mucha gente la va a tratar de definir, mucha gente la va a tratar de direccionar de una manera, pero solo Dios es quien tiene la última palabra en cómo se vive el cristianismo. Así que te invito a que leamos Colosenses capítulo 3, vamos a leer los primeros 4 versículos del 1 al 4, y dice así: Si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Titulé este mensaje Unidos a Cristo, porque la única forma de vivir la vida cristiana es estar unido a Cristo. Eso es lo que dijo Jesús en Juan capítulo 15. Él dice, separados de mí, ustedes nada pueden hacer. ¿Y cómo es esta unión con Cristo? Y creo que eso es lo que vamos a tratar de descifrar en esta mañana, ver qué significa estar unido a Cristo. Si notaste en el capítulo 3 y a lo largo de la carta a Colosenses, hay muchas referencias a una unión que hay con Cristo. Por ejemplo, dice el versículo 12 del capítulo 2 que fuimos sepultados con Él en el bautismo. Ahí está hablando de una unión con Él. El versículo 1 del capítulo 3 que acabamos de leer dice que hemos resucitado con Cristo. El versículo 20 de Gálatas 2:20, Pablo nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y el versículo 3 de Colosenses 3 también dice, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, hay muchas referencias a que un cristiano está totalmente unido a Cristo, totalmente unido en todo sentido. Fíjense que se habla de sepultados con Cristo, bautizados con Cristo, crucificados con Cristo, muertos con Cristo, resucitados con Cristo. Todas referencias nuestras en nuestra unión con Cristo. Es decir, es como si Dios estaba tan decidido a remarcar esta idea que la va a dejar plasmada en muchos lugares de las Escrituras. Y vas a leer en muchas porciones de la Biblia que Pablo también escribe y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea, si alguno está en Cristo. Así que lo primero que debemos saber es que si vos has creído en Jesús,
si has depositado tu fe en Él y si te has arrepentido de tus pecados, has nacido a una nueva vida, a una nueva clase de vida, diferente a la de cualquier ser humano en el mundo que no tenga a Cristo. Y has sido identificado en absolutamente todo con Jesús, en su vida, en su bautismo, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su crucifixión, en todo, unidos juntamente con Cristo. Esa es una unión a la que no podemos ignorar, no podemos dejarla a un costado y pensar que no es tan importante. Ahora, ¿qué significa estar unido a Cristo? Significa que todo lo que yo soy, todo lo que yo debería ser, tiene que tener que ver con Él. Tiene que ver con Él. Y tiene que tener una implicancia con Jesucristo. La pregunta que te haría para comenzar en esta mañana es ¿cuánto de Cristo hay en tu vida? ¿Cuánto del Señor Jesús hay en tu vida? Pensaba que la vida de un creyente está fuera de sí mismo. El creyente, el cristiano, vive más en Cristo que en lo que vive en sí mismo. Así como el rayo de sol vive en el sol, nosotros vivimos en Cristo, en Él, nos movemos y somos de Él, estamos en Él. Así que si vos estás en Jesús, déjame decirte que nada que hagas en esta vida va a estar separado de Cristo. Cristo está en vos, vos estás en Cristo. Y eso tiene que tener resultados, consecuencias. Y acá nos metemos en este tema de cómo se vive la vida cristiana. Bueno, primero partimos de la premisa de que la vida cristiana es una nueva vida. Una vida totalmente diferente, somos una nueva criatura, hemos muerto, hemos sido sepultados y hemos resucitado a una nueva vida con Jesús. Y eso demanda un estilo de vida totalmente diferente al que teníamos antes. Todos hasta Jesús nos vivíamos y nos comportábamos de una manera, pero después de Cristo hay un cambio completo en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de proyectarnos en la vida. Dice de vuelta el versículo 1, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora fíjate, el pasaje literalmente está diciendo, ya que han resucitado, es decir, si ustedes realmente han resucitado una nueva vida y si ustedes han nacido de nuevo, entonces eso va a dar como resultado que ustedes tengan el propósito, el objetivo de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Y el versículo 2 refuerza la misma idea diciendo, pongan la mira en las cosas de arriba. Y acá nos podemos detener y pensar en qué está hablando Pablo. ¿Qué nos está diciendo Dios a través de Pablo cuando habla de las cosas de arriba? ¿Será que yo tengo que estar todo el tiempo pensando en el cielo y qué lindo que es el cielo y cómo va a ser el cielo y sus calles de oro y toda esa cuestión? No, lo que está hablando Pablo acá es de un estilo de vida, una filosofía de vida, una manera de vivir el cristianismo. ¿Cómo se vive el cristianismo? Preguntábamos al principio, se vive buscando las cosas de arriba, pensando, es otra traducción ahí de buscar, pensando en las cosas de arriba, donde está Cristo, poniendo la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora, fíjense que hay dos formas de mirar. O miro en las cosas de arriba o miro en las cosas de la tierra. Y como les decía, acá podemos caer en un gravísimo error porque podemos interpretar mal tanto mirar las cosas de la tierra como mirar las cosas del cielo y de repente, depende cómo las interpretemos, vamos a optar un modelo de vida así. Entonces, la idea sería pensar en qué son estas cosas. ¿Qué es esto de poner la mira en las cosas de arriba? ¿Qué es esto de buscar las cosas de arriba? Jesús dijo algo muy similar en Mateo 6:33. Él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas después, todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué es buscar el reino de Dios? ¿Qué es buscar las cosas de arriba? ¿Qué es poner la mira en las cosas de arriba? Bueno, un cristiano tiene una ciudadanía celestial y un cristiano es llamado a hacer tesoros en el cielo. Un cristiano es llamado a entender que hay una vida
por encima de esta vida, que es más importante, que es más valiosa, que es más duradera, porque es eterna. Ahora, cuando vos analizás tu vida y pensás en tus actividades cotidianas, ¿qué tanto del cielo hay en tus actividades cotidianas? ¿Qué tanto de Dios, de Cristo hay en tus actividades cotidianas? Ahora, en el cielo hay algo fundamentalmente valioso para un cristiano. Y lo dice el versículo 1. Cristo está sentado a la diestra de Dios. Jesús resucitó de los muertos y al tercer día se levantó y estuvo 40 días con sus discípulos, pero después ascendió y fue puesto en el lugar de honor, a la derecha del Padre. Y Cristo está ahí y hoy intercede por nosotros, hoy reina, hoy gobierna el mundo. Y nosotros debemos poner suma atención a ese hecho. Debemos poner mucha atención a la importancia de la resurrección de Cristo, a la importancia de que Cristo está entronizado en el cielo. Porque ahí está nuestra gloria, ahí está nuestro propósito de vida, nuestro objetivo de vida. C.S. Lewis tenía una frase que la quería traer a colación porque me parece muy importante. Y él dice: los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron aquellos que pensaron más en el venidero. Fue a partir de que los cristianos comenzaron a pensar menos en el otro mundo que se hicieron ineficaces en este. Y él termina diciendo: apunta al cielo y también le darás a la tierra. Apunta a la tierra y no le darás a ninguno. A lo largo de la historia ha habido cristianos que realmente han influenciado de una manera increíble a la sociedad y a la humanidad. Y ha sido por su gran preocupación por las cosas celestiales. Ha sido su gran preocupación por las cosas de arriba. Ha sido su gran fe, su gran fe por el mundo venidero. Cristiano, vos no sos de este mundo. No perteneces a este mundo. Somos de arriba. Somos ciudadanos del cielo. Y debemos conducirnos y comportarnos en esta vida como ciudadanos del cielo. El problema es que muchas veces tenemos tanto de este mundo en nuestros corazones que nos olvidamos que no somos de acá. Ahora, hay que tener mucho cuidado y no caer en el error que se cayó en la época medieval, donde muchas personas dijeron: hay que estar preocupados y ocupados únicamente en el cielo y nos vamos a ir a un monasterio y nos vamos a encerrar en una montaña allá en la punta y nos vamos a quedar ahí toda la vida y vamos a estar pensando y pendientes del cielo. Hay que tener cuidado, porque ser ciudadano del cielo y buscar las cosas de arriba no necesariamente significa rechazar todas las cosas que yo puedo hacer en esta vida, como ser padre, como ser esposo, como ser hijo, como ser un empleado, como ser un estudiante. Porque de hecho el capítulo 3 al final, que vamos a ver el domingo que viene, contiene instrucciones para todo este tipo de personas. O sea que la carta a los colosenses estaba escrita a personas que no estaban en una montaña y necesitaban solamente mirar hacia las nubes y pensar en el cielo, sino que está dirigida a personas que están involucradas en la sociedad, que tienen trabajos, estudios, que se relacionan con personas, que se relacionan en este mundo, que están en el mundo. Ahora, el punto de buscar las cosas de arriba es que yo estoy en el mundo, pero el mundo no está en mí. El mundo no me influencia a mí. Todo lo que caracteriza a un no cristiano no me caracteriza a mí. Sueños, proyectos, pasiones, deseos. Hay veces que como cristianos pareciera que realmente no creemos que hay una vida después de la muerte. Y estamos tan atareados y preocupados en este mundo que nos olvidamos del porvenir. Es por eso que Lewis decía que en el momento en el que los cristianos dejaron de pensar en el venidero, se hicieron ineficaces en este mundo. Dejaron de influenciar y dejaron de servir para este mundo. Ahora quiero recordarte y quiero ser muy insistente en esto: hay un cielo, hay una nueva ciudad preparada para nosotros. Jesús lo dijo: me voy a prepararles un lugar. Y a ese lugar vamos rumbo a esa ciudad celestial en la que vamos a habitar eternamente por los siglos de los siglos. Pero la forma en la que vivimos acá tiene que caracterizar que creemos en esa ciudad. Después te animo a que leas Hebreos capítulo 11, donde vas a ver muchas personas que vivieron una vida de fe, aunque murieron sin ver lo prometido, esperando una mejor resurrección. Nosotros no somos de este mundo y debemos vivir buscando aquellas cosas que son celestiales.
Recuerdo esto, es un estilo de vida, es una filosofía de vida, vivir pensando en el cielo, vivir pensando en que no somos de este mundo. ¿Te imaginas qué diferente sería nuestro estilo de vida? ¿Qué diferente serían nuestras relaciones? ¿Qué diferente serían las conversaciones que tengamos? ¿Qué diferente sería nuestro ánimo cotidiano si tuviéramos en mente el buscar las cosas de arriba y no las de la tierra? Estaremos más pendientes en cumplir con los propósitos y la misión que Dios tiene para nosotros, que en cumplir con nuestros sueños y nuestros propósitos que nosotros tenemos para nosotros. El versículo 3 sigue reforzando la idea y dice: ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y acá viene una paradoja, ¿no? Versículo 1, ustedes han resucitado. Versículo 3, ustedes han muerto. Y uno dice: ¿cómo estoy? ¿Estoy vivo? ¿Estoy muerto? Bueno, estás vivo y estás muerto. Estás vivo para Dios y estás muerto para el pecado. Estás vivo para servir, vivir y agradar a Dios, pero no estás vivo para vivir y andar en el pecado. Nuestra vida, dice después, está escondida con Cristo en Dios. Y yo quería que pensemos en esto también. Nuestra vida está escondida, nosotros hemos muerto al pecado. Y me gustaría que leamos Romanos capítulo 6. Así que si tenés tu Biblia, quiero que busquemos Romanos capítulo 6. Y seguí teniendo esta idea en mente. ¿Qué es o cómo se vive el cristianismo? Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice, versículo 2, comenzamos. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí está la idea de vuelta reforzada de Pablo, ¿no? Hemos muerto al pecado. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? De vuelta, una unión con Cristo que nos hace estar muertos al pecado. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El bautismo simboliza esa muerte a la antigua vida que nosotros llevábamos, una muerte a todas esas prácticas que nosotros teníamos cuando no teníamos a Jesús. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjense las dos ideas en el mismo versículo, muertos y vivos, muertos al pecado, vivos para Dios. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él, me sorprende realmente toda esta repetición de la idea de que estamos unidos a Cristo. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En la semejanza de su muerte, en la semejanza de su resurrección. Vos has resucitado una nueva vida, debes vivir como la nueva vida demanda que vivamos, que es algo que ya vamos a entrar en un ratito. Pero dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, de vuelta, juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si, de vuelta, morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado, vivos para Dios. El problema más grande de este pasaje o de esta enseñanza es que muchas veces estamos vivos para el pecado y muertos para Dios. El pecado nos encuentra mucho más rápido de lo que nos encuentra Dios. Al pecado podemos acudir diariamente, a Dios no. ¿Cómo estás vos? ¿Muerto al pecado y vivo para Dios? ¿O vivo al pecado y muerto para Dios? Dice el versículo 12 de ahí, Romanos 6, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, que no los gobierne, dice, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, o sea, de modo que lo obedezcan cada vez que tienen alguna pasión o un deseo desordenado. Versículo 13, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos
y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Preséntense a Dios, no se presenten al pecado. Muchas veces le tocamos la puerta al pecado y decimos, acá estamos, acá estoy pecado, vengo para que hagas conmigo lo que quieras. Cuando deberíamos presentarnos delante de Dios y decir, acá estoy, Señor, he resucitado a una nueva vida, he muerto con Cristo, estoy unido a Él y ya no me pertenezco a mí mismo, soy de Cristo, quiero vivir para Él, quiero servirle a Él, quiero glorificarlo a Él. Así que nuestra vida está escondida con Cristo. Pensaba en la historia de Jacob. Jacob tenía un hijo que amaba con todo su corazón, se llamaba Benjamín, y en Génesis 44:30, hablando de la posibilidad que podría llegar a estar de él perder a Benjamín, dice versículo 30, ahora pues cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá. Así que un hermano de Benjamín dice, no puedo no llevar a Benjamín hasta mi padre, porque está tan ligada la vida de Benjamín a la de mi padre, que cuando mi padre no lo vea va a morir. Y pensaba en esto es la unión que tenemos con Cristo. Estamos completamente en Él. Nuestra vida está ligada a la de Él. Esa es la realidad del cristianismo. Es la realidad en la que nosotros tenemos que vivir. Así se comienza y así se vive el cristianismo, en Cristo. Estudiando y leyendo hace poco un poco sobre la importancia o la idea del matrimonio, reflexionaba en que la mejor forma en que el matrimonio sea exitoso es que los dos entiendan que son uno y que no hay dos partes, de que no están divididos, sino que son una sola carne, como enseña Dios. Y que muchos problemas que se pueden dar en el matrimonio se pueden dar por no entender que son uno, que son una sola carne, que son un solo cuerpo. En nuestra relación con Cristo pasa lo mismo. Cuando nosotros entendemos que con Él somos uno, entonces entendemos cómo se vive esta vida, cómo son mis comportamientos, mis conductas, cómo son mis reacciones. Lo que hago, ¿lo haría Cristo? Lo que digo, ¿lo diría Cristo? A los lugares a donde voy, ¿iría Cristo ahí? Con la gente con la que yo me junto, me relaciono y comparto cosas, ¿Cristo haría lo mismo? Hay un poema que me gusta mucho, que habla de la unión con Cristo también. Y dice, cerca, tan cerca de Dios, más cerca jamás podría estar, porque en la persona de su Hijo estoy tan cerca como Él está. Amado, tan amado por Dios, más amado jamás podría ser, porque en la persona de su Hijo soy tan amado como lo es Él. Porque junto con la verdad de morir al pecado está la verdad de que estamos escondidos en Cristo. Y si volvés ahí a Colosenses 3:3, el final dice, su vida está escondida con Cristo en Dios. Y eso nos habla de seguridad, eso nos habla de amor, eso nos habla de protección. Estamos unidos a Él. No estamos unidos al pecado. No tiene nada que ver con nosotros el pecado. Es cierto que el poder del pecado, la influencia del pecado todavía está en nosotros y en nuestro cuerpo de muerte, pero no debería tener influencia ni poder sobre nosotros, porque estamos escondidos en Cristo, porque estamos unidos a Cristo. Romanos 8 refuerza esta idea en el versículo 35. Y seguimos con la idea de la unión que tenemos con Él. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, eso es todo el mundo espiritual, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
y como creada entra todo menos Dios, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es una unión totalmente indestructible. Nadie nos puede separar de la unión que tenemos con el Señor Jesús. Y esa unión, que es una verdad espiritual, tiene que verse reflejada en la práctica, tiene que verse reflejado en mi andar cotidiano. El Señor quiere que entendamos que tenemos una nueva vida, hemos sido resucitados con Él. Esa nueva vida trae nuevos sueños, proyectos, deseos, anhelos, que son las cosas de arriba, cosas que tienen relevancia en la eternidad, cosas que tienen que ver con el cielo, el hacer la voluntad del Padre, el ser como Dios quiere que sea en los ámbitos en donde esté, como padre, como hijo, como madre, como esposo, como esposa, como empleado, como patrón. En cada una de esas áreas, Dios quiere que yo sea como Él quiere. Dios quiere que su voluntad se vea en la forma en la que yo me refleje, y por eso Colosenses, como les decía al final, tiene una lista específica para estos títulos. Ahora, hemos sido resucitados, vivimos poniendo la mira en las cosas de arriba, estamos unidos a Cristo, hemos muerto al pecado y vamos en un proceso que dice el versículo 4, cuando Cristo su vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Seremos manifestados con Jesús. Es decir, esto es un proceso. La vida de Cristo está en nosotros. Eso es tan importante, y recordaba, si querés buscar rápido, 2 Pedro, para entender esto de que la vida de Cristo está en nosotros. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, 2 Pedro 1:4, para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjense, somos participantes de la naturaleza divina. Es tanta nuestra unión con Cristo que participamos de su naturaleza divina y estamos en este proceso, estamos en este camino de santificación. Y si buscas ahí cerquita de Pedro, 1 Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Eso es naturaleza divina. Somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. En la medida en que nosotros veamos a Cristo, veamos al Señor Jesús, como dice Pablo en Corintios, somos transformados a la misma imagen. Y ese camino lleva toda la vida. Y cuando lo veamos cara a cara, cuando Él vuelva o nosotros muramos, entonces vamos a ser semejantes, completamente semejantes a Él. Quizás todavía no lo sos, pero vamos camino a. Mirá, si vos hoy te pusieras en campaña para adoptar a un niño de 2, 3, 4, 5 años en otro lugar del mundo, dependiendo cómo hayan sido las condiciones y el estilo de vida de ese niño, cuando vos lo adoptes, ese niño va a seguir mostrando ese estilo de vida que tenía. Ahora, desde el momento en el que vos lo adoptaste, ese niño es tu hijo, completamente tu hijo, y vos sos completamente su padre o su madre. Pero todavía no ese niño no es parecido a sus padres, como sí lo podría ser un niño biológico que a los 4 o 5 años ya puede hasta copiar conductas de sus padres. El punto es que nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Aún no se ha manifestado completamente lo que hemos de ser, como dice Pablo en Filipenses. Él comenzó la buena obra, pero la está transformando, la va perfeccionando. Y de la misma forma que este niño que fue adoptado sigue teniendo las costumbres o las formas que tenía antes de ser adoptado, y va aprendiendo y va comprendiendo cómo son sus padres. De la misma manera, nosotros hoy hemos sido adoptados por Dios, somos sus hijos, como dice Juan 3.2, 1 Juan 3.2. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero se va a ir manifestando en la medida que nosotros nos pongamos en las manos de Dios y vayamos entregando las áreas de nuestra vida que necesitamos entregarle a Él. ¿Cuáles son las áreas
de la vida que necesitamos entregarle a Él. Y luego de los primeros 4 versículos de Colosenses 3 tenemos una lista de prácticas que por un lado caracterizan a una persona sin Cristo, y luego tenemos prácticas que son de una persona que ha sido unida a Cristo, que ha resucitado una nueva vida con Cristo y que son muy prácticas. Quizás estos versículos del 1 al 4 te parecen muy teológicos, profundos, doctrinales, pero son la base que le da la vida práctica a lo que sigue. Entender que yo he resucitado una nueva vida es fundamental, que debo buscar las cosas de arriba y no las de la tierra, también es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando me tope con Cristo me voy a dar cuenta realmente si la vida que yo llevé en Cristo valió o no valió la pena. Ahora, vos pensá en el diablo, en el enemigo. Una vez que vos te convertiste a Cristo, una vez que vos entregaste tu vida a Cristo, que Cristo transformó tu corazón, que te salvó, que sos su hijo, Él no puede volver para atrás eso, como leíamos. No hay forma de que Él te quite esa salvación o esa resurrección. Entonces, lógicamente, lo que va a buscar atacar es que se viva un cristianismo fuera de la voluntad de Dios, diferente a lo que Dios quiere. Por eso comenzaba el mensaje diciendo cómo se vive el cristianismo. Porque el diablo va a traer confusión, y quizás ya trajo confusión a tu vida de cómo se vive el cristianismo. Y quizás estás viviendo el cristianismo de una manera no cristiana. Quizás estás viviendo una modalidad evangélica con alguna asistencia a la iglesia cuando se puede, y con alguna que otra práctica religiosa, pero no estás viviendo el cristianismo que Dios quiere. Y es lógico que el diablo va a atacar hacia ahí, y va a atacar por medio de filosofías. En el capítulo 2 vimos el legalismo, el ascetismo, lo que es el misticismo, diferentes prácticas que pueden parecer tener apariencia de piedad, pero no son conforme al Evangelio, conforme a la verdad del Evangelio. Es por eso entonces que el diablo va a tratar de confundirnos y de permitir que no vivamos el cristianismo que Dios quiere. Y mira, para reforzar esta idea, si vos buscás 1 Corintios, en el capítulo 3, quiero brevemente hacer alusión a esto porque me parece muy importante. Nosotros hemos sido librados de la condenación, ya no hay un juicio de condenación para los que estamos en Jesús, eso dice Pablo en Romanos, pero en Corintios se nos habla de que cada una de las obras que hemos hecho estando en el cuerpo como hijos de Dios también va a ser examinada y juzgada. 1 Corintios 3, versículo 11, dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo. Y todos los cristianos tenemos el mismo fundamento, Cristo. El problema es cómo construimos de ahí en adelante. El problema es cómo vos estás construyendo de ahí en adelante. Y dice el 12, y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Tenemos acá una advertencia de cómo estamos construyendo nuestra vida. Lo estamos haciendo con cosas de este mundo que simplemente van a ser consumidas y van a quedar en esta tierra, o lo estamos haciendo con cosas que van a durar, que el fuego no las va a destruir, que Pablo ahí llama piedras preciosas. Quizás muchos cristianos se enfrenten a Jesús en el día final y van a tener la salvación y van a ser salvos porque confiaron en Jesús, pero van a tener tantas obras llenas de madera, heno y hojarasca que todas van a ser consumidas. Y quizás muchos otros cristianos van a traer alguna bolsita de piedras, pero esas piedras preciosas que van a durar por toda la eternidad. ¿Qué estás haciendo hoy que va a durar por toda la eternidad? ¿Qué tanto estás entregando tu vida al Señor? ¿Qué tan unido a Cristo estás viviendo en la práctica, en tu manera de ser? Así que, teniendo en cuenta esto, vemos la importancia de buscar las cosas de arriba, de buscar el reino de Dios primeramente, como decía Jesús en el Sermón del Monte. O sea, primero que nada, tener en consideración el reino de Dios, en todo sentido. Esto es algo que abarca toda la vida, cada área de la vida. Vos en tu trabajo podés estar buscando el reino de Dios. Vos en la escuela, en la facultad, podés estar buscando el reino de Dios. Como padre, hijo, madre, abuelo, abuela, tío, de cualquier forma,
sea como sea que viva, vos podés vivir una calidad de vida que sea acorde al reino de Dios, buscando las cosas de arriba. Ahora, cuando nosotros vamos al versículo 5, empezamos a encontrarnos, como les decía antes, quizá una parte mucho más teórica, pero en el versículo 5 empezamos a encontrar pasos prácticos que toma una persona que vive el cristianismo como Dios quiere. Y lo vamos a encontrar con la frase haced morir. Y dice el versículo 5, hagan morir, haced morir, pues lo terrenal en ustedes. Es decir, en nosotros hay cosas terrenales. Y las menciona: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Todas estas cosas son características de una persona que no pertenece a Dios, que no es un ciudadano del cielo. Fíjense que acá sí tenemos y nos encontramos con pasos prácticos. La fornicación, el sexo fuera del matrimonio, es algo que caracteriza a una persona que no es hija de Dios. Y nosotros tenemos que huir de ese tipo de conductas, hacerlas morir. Recuerden ahí Romanos 6, hacerlo morir. No presentar mi cuerpo como un instrumento para el pecado, sino como un instrumento para la justicia. Hacer morir lo terrenal, la fornicación, la impureza, vivir de una manera impura, también relacionado al ámbito sexual. No es la fornicación el único pecado sexual que Dios detesta. Hoy en día tenemos la pornografía. Cualquiera que mira a una mujer o a un hombre para codiciar ya adulteró en su corazón. Tenemos pasiones que están desordenadas, también relacionados al ámbito sexual, puede ser relacionado al ámbito alimenticio, puede ser relacionado a cualquier tipo de vicio que yo tengo en mi vida cotidiana. Son pasiones, las quiero, las deseo, pero están desordenadas en mi vida. Hay malos deseos, deseo cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Y acá malos deseos, cuidado, no son cosas totalmente satánicas, pueden ser cosas que aparentan ser de Dios, pero no lo son. Y te animo, y por eso te pedí al principio que tengas algo para anotar, que puedas hacer una lista de cada una de estas y después vos quedarte reflexionando y meditando en qué cosas identificás que hoy vos no estás haciendo morir. Avaricia, ese orgullo y ese deseo de acumular para mí y para mí, como aquel hombre que Jesús contó en la parábola, que agrandó sus graneros y dijo: oh alma, ya estamos satisfechos. Avaricia, ¿no? Es no vivir para hacer tesoros en el cielo, sino para mí mismo. Ahora, estas cosas son importantes hacerlas morir, dice el versículo 6, por las cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. La ira de Dios se revela contra estas cosas. Dios no es indiferente a estas cosas. Y además, estas cosas caracterizan a un no cristiano. Nosotros debemos vivir conforme a el estándar de Dios, no conforme al estándar de la humanidad, de la sociedad que no tiene a Dios. Estas cosas, dice, en estas cosas también anduvieron cuando vivían en ellas. Fíjense ahí la clara distinción, vivir en ella. Eso es lo que un cristiano no debe hacer, no debe vivir en el pecado. Puede caer al pecado, tropezarse con el pecado, pero no debe vivir en el pecado. Así que tenés que identificar qué prácticas estás viviendo que no son conforme a la voluntad de nuestro Señor. Versículo 8, pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas. Y ahí aparece la palabra dejar. Si veías el 5, dice la palabra morir. Es lo mismo. Hacer morir algo es dejarlo, es abandonarlo, es no tenerlo más con vos, no tenerlo más presente en tu vida. Dejen también ustedes estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjense ahora cosas que pueden pasar más desapercibidas. Uno dice: no, fornicación, no, yo no ando en ese tipo de cosas. Pero el enojo, la ira, hacer cosas malas, tener palabras deshonestas en nuestra boca. Nosotros, dice la Biblia, vamos a dar cuenta por toda palabra ociosa que hemos dicho. Fíjense estas cosas y analicemos nuestra vida, en qué áreas estamos manifestando este tipo de cosas que Dios nos pide que dejemos y que no las hemos dejado.
Esto es ser un ciudadano del cielo, esto es buscar las cosas de arriba, es buscar vivir a la altura de las normas de Dios, sin ira, sin enojo. En Pablo en Efesios dice, airaos pero no pequéis, es decir, hay cosas sin duda que te van a inflar, pero eso no te tiene que llevar a pecar, te tiene que llevar a encomendar las cosas en las manos de Dios y confiar en Él. Ahora, me gusta porque Pablo habla de este estilo de vida a través de la vestimenta. Si nosotros hoy vamos a alguna plaza y nos encontramos con alguna persona, por ejemplo, un árabe, lo vamos a identificar al toque por su vestimenta, ¿no? Y nosotros vamos a identificar que tiene costumbres o conductas distintas a las nuestras por su vestimenta, simplemente lo vamos a deducir. Nosotros también tenemos una vestimenta que nos caracteriza, una vestimenta espiritual. Y nos hemos despojado de esa vestimenta que también nos caracterizaba antes de creer en Jesús. Es por eso que en el 9, en el 9, dice, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre es lo que vos eras antes de conocer a Jesús y que va a querer ahí buscar reflotar en tu vida. Martín Lutero tenía una frase, dice, creí que el viejo Adán, la vieja naturaleza, había muerto en las aguas del bautismo y descubrí que el miserable sabe nadar. Porque el viejo hombre va a querer reflotar y va a querer estar ahí, va a querer molestar. Y Pablo tiene una lucha ahí en Romanos 7 diciendo, lo que quiero no hago, lo que no quiero eso hago, de modo que hallo, y de modo que dice, no, encuentro que el pecado está en mí. Y que hay una lucha interna, hay una lucha constante entre el pecado, entre el espíritu. Miserable de mí, termina diciendo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una lucha interna y nosotros tenemos que vestirnos de la nueva vida que tenemos. Ahora, eso es una decisión nuestra, voluntaria, para cada día de nuestra vida. Mirá, cuando nosotros analizamos la santificación de las personas, cuán santas son, vamos a encontrar muchos niveles diferentes, porque no toda la gente se viste con la naturaleza divina, no toda la gente se viste de la forma que Dios quiere. Mucha gente decide tener ropaje de la vida anterior. Quizás hoy tenés un ropaje de la vida anterior en algunas cosas. Quizás llegás a tu trabajo y te pones el ropaje de la antigua vida para que nadie sepa quién sos cristiano, para que nadie se entere quién sos. Quizás te juntás con determinados amigos o compañeros y volvés a ponerte el ropaje de la vida anterior para pasar desapercibido y ser uno más. Bueno, necesitamos eliminar, fíjense, el viejo hombre con sus hechos. Es decir, ese ropaje traía muchos hechos que son como los que describimos acá. Pablo también los describe después, si los querés ver, en Gálatas capítulo 5, donde muestra la vida, la conducta de una persona sin Dios. Y vístanse, dice el versículo 10, del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nosotros en Colosenses 1 veíamos que Jesús, en el versículo 15, es la imagen del Dios invisible. Y recuerdo que comentaba esto de que en el principio el deseo y la voluntad de Dios era que seamos su imagen, nos creó a su imagen y su semejanza. Nosotros perdimos la posibilidad de reflejar a Dios por el pecado, pero en Cristo podemos recuperar el propósito que Dios tenía desde un principio, ser imagen de Él en esta tierra. Es por eso que cuando nos revestimos del nuevo hombre, nosotros estamos recuperando el propósito que Dios tenía para nosotros, ser la imagen de Dios, ser la imagen de Jesús. Ese es nuestro propósito. Eso es ser cristiano, es ser la imagen de Cristo en la tierra, es reflejarle a Él en palabra, en conducta, en hecho, en amor, haciendo obras para su gloria. En este tiempo y en esta unión en Cristo no hay ningún tipo de distinción. Todos somos Cristo. La gente debería ver a todos nosotros y ver Cristo, 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 Cristo. Es por eso que Pablo sigue diciendo en el 11, no hay griego, no hay judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Decía un hombre, si vos sacás la palabra Cristo de todo este pasaje, no tenés pasaje, porque es Cristo, 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 Cristo. Cristo es el todo en todos.
La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es su cabeza. Nosotros estamos unidos a Él y no podemos hacer nada separados de Él y vivimos para reflejarle a Él en cada área de la vida. Ahí en Colosas, una familia promedio y común iba a reflejar la cultura romana y la filosofía del momento, pero una familia cristiana ahí en Colosas debía reflejar a Cristo. Un padre, una madre, un hijo, un empleado, debía reflejar y mostrar al Señor Jesús. Y vos hoy y yo hoy en el siglo XXI, igual debemos reflejar al Señor Jesús. La iglesia no puede esconder a Cristo. Miren, leíamos nosotros en el versículo 3 de que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero no está escondida del mundo. A veces pareciera que nuestra vida está escondida del mundo. No, nuestra vida está escondida en Cristo, hay seguridad y hay unión con Él, nadie nos va a separar de su amor, pero nuestra vida no puede estar escondida de la sociedad. Somos luz y una luz no se pone debajo de un cajón, una luz se pone en el lugar más alto para que brille y muestre a Cristo y la gente vea al Señor Jesús. Cristo es el todo en todos y por ende, versículo 12, esto nos compete a todos. Este pasaje nos compete a todos. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, de vuelta, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Miren, así como hiciste una lista de aquellas cosas que no caracterizan a un cristiano, acá tenés cosas que sí o sí caracterizan a un cristiano. Cosas que nosotros diariamente nos tenemos que vestir de esto. Hay cosas que ya son una realidad en la esfera espiritual con Dios. Dios nos ve y nos ve justos, santos, amados, porque nos ve en Cristo y nuestra unión con Cristo es así. Pero hay cosas que en la práctica, diariamente, nosotros nos tenemos que vestir de eso. Cuando alguien me ofende y hace algo que a mí me molestó, yo tengo que vestirme del perdón y perdonar como Cristo perdonó. Yo tengo que vestirme como un escogido de Dios y no dejar que la sociedad o las personas o hasta mi familia modifiquen mi identidad, cambien mi identidad. No, la identidad me la da Dios. Soy un escogido de Él. Soy santo, soy amado y debo vivir y conducirme de esta forma, apartándome del pecado, sabiendo que soy amado por Dios y sabiendo que debo amar a los demás, sabiendo que tengo que tener misericordia con los demás, bondad con los demás, humildad, mansedumbre, paciencia, que tengo que soportar a los demás, no alejarme de los demás, soportarlos con amor. Que si alguien tiene una queja contra otro, tengo que resolverla, no hacer de eso un mundo y destruirlo al otro. De la manera que Cristo nos perdonó, perdónense ustedes. Y dice el 14, sobre estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo, lo que une todo es el amor. La sociedad va a conocer que somos los discípulos de Cristo si tenemos amor los unos por los otros. ¿Cuánto estás amando? ¿Cuánto de esta vestimenta del amor te estás poniendo diariamente? Vístanse de amor. Si buscas rápido ahí, Romanos capítulo 13, versículo 14, dice sencillamente Pablo, vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Vístanse del Señor Jesucristo. Ese es el resumen de lo que acabamos de leer. Vestirse de Cristo. Escucha, mañana lunes, cuando te levantes, orá y decile a Dios, Dios, hoy me quiero vestir de Cristo. Hoy quiero ser como Jesús. Hoy quiero reflejarle a Él, donde estés, donde me pongas, en el lugar a donde vaya, quiero ser como Él. Ayúdame a mirar hacia arriba. Ayúdame a buscar las cosas que vos buscas, que vos querés que yo busque. No las cosas que yo quiero buscar. Señor, ayúdame a que mi voluntad esté mucho más atrás que la tuya. Y eso va a ayudarnos a ser como Cristo, vestirnos del Señor Jesús.
Y cuando nos vestimos de Cristo, versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierne sus corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Me encanta, Pablo está escribiendo esto, recuerden, desde la cárcel. Y nos está recordando que nos vistamos de Cristo, que nos vistamos del Señor Jesús, que seamos agradecidos, que la paz de Dios gobierne en nuestro corazón. Y dice el versículo 16, y esto sería para hasta otro mensaje, me encanta este versículo, dice, y la palabra de Cristo more, viva, habite en abundancia en ustedes, enseñándose, exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La Biblia, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, tiene que habitar completamente en nuestro corazón. La palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes. Compártanse la palabra de Dios. Nútranse diariamente de la palabra de Dios. Canten la palabra de Dios. Oren la palabra de Dios. Y que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor. Eso es hacer las cosas en el nombre del Señor Jesús. Es por eso de que no hay que irse a una montaña para buscar las cosas del cielo. Hay que ir al mundo y ser santos y mostrar a Cristo. Hay que ganar a otros para Cristo. Hay que dejar que la palabra de Dios nos llene. ¿Por qué? Porque hemos resucitado una nueva vida y lo que antes éramos ya no nos caracteriza. Y como antes vivíamos y como antes nos conducíamos ya no nos caracteriza. Somos de Él, le pertenecemos, somos suyos. Él nos ha comprado con un precio muy alto que es la sangre de Cristo y nos ha unido a Cristo a tal punto que estamos donde Él está, escondidos en Él. Y te animo en esta mañana, quizás si tu vida no está escondida en Cristo, quizás estás escondido en la economía, quizás estás escondido en la aceptación por las personas, quizás estás escondido en cualquier otra cosa de esta sociedad, en el bienestar físico, en el buen estatus social o cual sea. Yo te animo a que vos puedas esconderte en Cristo, que vos puedas refugiarte en Él, ir hacia Él, buscarle a Él, arrepentirte delante de Él, confiar en Él, creer en Él y vivir una vida unido a Él para la gloria de su nombre. Deseo que la iglesia pueda reflejar a Cristo. Deseo que la iglesia, yo, ustedes, cada persona que está escuchando esto, pueda reflejar al Señor Jesús. Y que como Juan el Bautista podamos decir de que nosotros menguemos, que nosotros desaparezcamos, nuestros nombres, y Cristo sea exaltado y enaltecido entre nosotros, porque en la medida que Cristo ocupe el lugar de honor que le corresponde, en la medida la iglesia va a tener vitalidad y poder. Así que te animo a que esta lista, si la armaste, la vestimenta de la antigua vida y la vestimenta de la nueva vida, te animo a que puedas hacerlo en tu casa, reflexionar delante de Dios y pedirle vestirte como el Señor Jesús, que eso es ser cristiano, eso es el cristianismo. Comenzábamos preguntándonos eso, ¿cómo se vive la vida cristiana? ¿Se vive unido a Cristo, habiendo tenido una nueva vida? ¿Se vive buscando las cosas de arriba? ¿Se vive vistiéndose cada día como el Señor Jesús, deseando amarle, reflejarle, glorificarle, deseando que su nombre sea enaltecido y no el nuestro? Y de esa forma Dios va a mirar a la tierra y va a ver una iglesia no llena de personas, sino llena de Cristo. Dios te bendiga muchísimo. Now
adquirir